Bendiciones para todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el lugar donde nos encuentren, nos escuchen. Les saluda su pastor y amigo Leonel Gamarra desde Medellín, Colombia, pastor de la Iglesia Cristiana Jesucristo a la Puerta. En esta oportunidad para seguir compartiendo acerca de estos temas de gran importancia para la Iglesia y para todos los oyentes, aún para los que no conocen de Cristo, para que le conozcan también a través de estas enseñanzas. Nuevamente dando gracias a Dios por lo que nos permite hacer, por su misericordia y su gracia, porque no merecemos servirle a Él por nuestras faltas, nuestros pecados, pero Dios, que es rico en misericordia y en amor para con nosotros, pues nos permite tener esta oportunidad de poder transmitir estas enseñanzas. En esta oportunidad, para hablar acerca de la cristología, con el subtema número 10 que corresponde a este servidor, que son los efectos a favor de la Iglesia sobre la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Sabemos que la cristología es el estudio o tratado que trata, valga la redundancia, todo lo relacionado con Jesús desde el punto de vista humano, divino, donde se estudia nacimiento, muerte, resurrección, ascensión, tipologías, etcétera, todo lo que en esta oportunidad se tiene para exponer en esta Universidad Kairos de Dios. Desde luego, este subtema es muy amplio y abarca muchísimas cosas. Hablar solo de la muerte de Jesús nos abarcaría meses, años. De hecho, llevamos 2000 años hablando de su muerte, hablando de su resurrección y su ascensión, y no hemos acabado porque insondables son sus obras e insondable su sabiduría, el conocimiento y su palabra. Trataré de ser lo más explícito posible, exponiendo las cosas que en mi punto de vista consideraré más importantes. Sin embargo, no deja de ser importante lo otro, pero no podemos tratar todas las cosas por relación del tiempo, y la idea es que lo poco que se pueda compartir pues pueda ser también expuesto y no simplemente dar puntos de vista por darlo, sino darlos y dar una pequeña explicación de ellos para que las personas se puedan nutrir y puedan también abrir su conocimiento, el que tienen, y puedan expandir más sobre las cosas que también ya han sido instruidos. Entonces espero, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, poder transmitir una enseñanza favorable a favor de todos ustedes. Este es el audio número 1. Audio número 2, Pastor Leonel Gamarra, con el tema Cristología, subtema número 10, efectos a favor de la Iglesia, sobre la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Bien, sin más preámbulo, vamos entonces a tomar como pasaje central para esta enseñanza Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 11, que dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien tenemos o por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bien, como son 3 aspectos a tratar, y empezar con el primero: efectos a favor de la Iglesia con la muerte de Cristo. De acuerdo a este pasaje, uno de los efectos que encontramos es la justificación. Dice Romanos 5, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Y el versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor, de Romanos 5, para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, está hablando de la muerte de Cristo. Y el versículo 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, ¿cierto? Hablamos de la sangre, hablamos de la muerte, porque la sangre se derramó cuando Él moría por nuestros pecados. Entonces, ya en su sangre estamos siendo justificados, ¿sí? Éramos enemigos de Dios y eso nos alejaba de Dios. Y para podernos acercar a Él,
pues tiene que haber una justificación que viene por medio de la sangre, por medio de la muerte de Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos de justicia de Dios en él. Dios nos ha justificado por medio de su Hijo Jesucristo, ¿sí? La justificación tiene que ver con el pago de algo, de una deuda, y para poder quedar en paz con la persona que estamos adeudados. En este caso estamos con una deuda por nuestro pecado para con Dios, y Dios envía a su Hijo, Jesucristo. Él paga el pecado, nos justifica y nos trae esa libertad o esa tranquilidad comparado con esa deuda. Es decir, como cuando usted tiene una deuda con un banco, pero resulta que la paga y el banco le hace a usted, le expide un certificado donde usted aparece a paz y salvo. Eso hizo la justificación de Dios en nosotros. Audio número 3, Pastor Leonel Gamarra, con el tema de Cristología, subtema número 10. Efectos a favor de la Iglesia con la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. En este caso tratando el primer aspecto que tiene que ver con los efectos a favor de la justificación de la muerte de Cristo, a favor de la Iglesia, con la muerte de Cristo. Está hablando de la justificación. Otro efecto es la reconciliación. Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fuimos reconciliados con Dios, éramos enemigos de Dios. El pecado causa división, causa separación entre nosotros y nuestro Dios. Pero la muerte trae esa reconciliación. Es decir, podemos acercarnos a Dios, y que más adelante lo vamos a mirar también. Esa reconciliación, ¿sí? Cristo es el medio que Dios utiliza para poder justificarnos, para que haya reconciliación y nosotros podamos tener una comunicación ya directa con Dios nuevamente, porque el pecado, le repito, hacía esa separación, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos esa reconciliación. El versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Fuimos reconciliados, éramos enemigos, no teníamos amistad con Dios, ahora la tenemos, porque ya Jesucristo nos ha hecho cercanos. Lo mismo que sucedía en el Antiguo Testamento cuando el Cordero era llevado al sacrificio para que el pueblo pudiera ser reconciliado con Dios, para que el pueblo pudiera ser nuevamente restablecido por el pecado que había cometido, había sido separado o es separado. Segunda de Corintios 5, 18 y 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Dios mismo da reconciliación, porque el hombre no pudo acercarse a Dios en su fuerza, en su humanidad. De hecho, no hemos hecho nada para acercarnos, pero la muerte de su Hijo Jesucristo nos reconcilia. Dice entonces, sigo leyendo lo que dice 2 de Corintios, dice, reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Colosenses 1, 20 y 21 dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, es decir, mediante su muerte. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora sois reconciliados. O sea que vemos aquí otro efecto maravilloso a favor nuestro, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como es la reconciliación, y poder tener la libertad de poder acercarnos al Padre Celestial. Pastor Leonel Gamarra con el audio número 4, con el subtema efectos a favor de la Iglesia, con relación a la muerte de Cristo Jesús. Entonces, otro efecto a favor nuestro es que nos dio vida. Efesios capítulo 2, del 1 al 5 dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Para que haya vida a un muerto, pues tiene que entrarle vida. La vida de Cristo pasó a nosotros cuando Él moría en la cruz del Calvario. Entonces, esa vida entra en nosotros para darnos vida cuando nosotros estábamos muertos. Por eso Cristo tenía que morir, el pueblo se acercaba también con el Cordero moría y Dios perdonaba al pueblo o a la persona que cometía
el pecado, ¿cierto? En el versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Cuál fue el amor que nos amó? Con Cristo Jesús. San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Tenga vida eterna. Por medio de la muerte de Jesucristo nos trae vida entonces. Y el versículo 5 de Efesios dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Hubo un perdón de parte de Dios por esa muerte de Jesucristo, porque su ira se viene sobre él para que nosotros no recibamos el castigo por la desobediencia, por el pecado que el hombre haya cometido y que desde luego todos nosotros hemos cometido. ¿Qué otro efecto a favor trajo la muerte de Jesucristo? Para que haya vida tiene que haber perdón de los pecados, ¿cierto? Y ese es otro efecto, el perdón de los pecados. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Usted sabe que si no había muerte, si no había derramamiento de sangre, no había justificación, no había perdón. ¿Sí? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, dice la palabra. Entonces el perdón de los pecados viene con el derramamiento de sangre de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Efesios 1 del 6 al 8 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, es decir, por su muerte, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Dios nos ha perdonado los pecados por la muerte y el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pastor Leonel Gamarra con el audio número 5, los efectos a favor de la iglesia con la muerte de Cristo Jesús, su tema número 10. Otro de esos efectos a favor nuestro es llevarnos o acercarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Padeció por los pecados. ¿Cuándo padeció? Pues en su muerte. Dice el versículo, siendo la verdad muerto en la carne, ¿sí? Pero vivificado en el Espíritu. La muerte de Cristo nos acerca entonces, porque una vez más, como mencionaba ahorita, al ser enemigo, pues no podemos acercarnos. Usted no se puede acercar a un enemigo. Tiene que primero ser justificado, perdonado, reconciliado, para que luego se pueda acercar a él. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y cuando se derramó su sangre, pues en su muerte, en su crucifixión. Otro de los efectos, desde luego, la salvación, ¿cierto? Al llevarnos a Dios, pues vamos y nos acercamos a la salvación. Tito capítulo 3 del 3 al 5 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, es decir, cuando Dios envía a su Hijo, nos salvó, ¿sí? Dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí? Su amor se manifiesta en entregar a su Hijo en muerte para podernos salvar, ¿sí? Para podernos dar vida eterna. Otro efecto es el limpiarnos de pecado. Esa limpieza de pecado es la que nos trae desde luego la salvación a nuestra vida. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una vez más, refiero a esto, la sangre de Cristo se derramó fue en su muerte. Aunque la sangre se derramó hace 2000 años, también en nuestro tiempo esa sangre sigue limpiando nuestro pecado. Pero si no se hubiera derramado esa sangre, desde luego no hubiese habido perdón de pecado para nuestras vidas. Entonces,
estamos agradecidos con Dios por todos estos efectos maravillosos que han sido a favor de la Iglesia de Cristo, que la formamos todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Entonces, Dios nos ha limpiado también de nuestro pecado. Y por Gamarra con el audio número 6, con el tema número 10, efectos a favor de la Iglesia en la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Hemos hablado entonces, a grandes rasgos, el primer aspecto, los efectos a favor de la Iglesia con relación a la muerte. Vamos a mirar ahora algunos efectos con relación a la resurrección de Cristo. Desde luego hay un aspecto en común acá y es la justificación. La resurrección de Cristo nos trae también justificación. Romanos capítulo 4, versículos 24 y 25 dice, sino también con respecto a vosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, es decir, el que lo resucitó. Jesús es Señor nuestro, el cual fue entregado muerto por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, esa justificación que empieza con su muerte, si no hubiese habido una resurrección, desde luego no iba a haber una justificación completa. Somos justificados porque Dios lo ha levantado de los muertos, ¿sí? Por el Espíritu Santo, por su poder, ha levantado a Jesús y confirma que ahora somos justificados, confirma que somos reconciliados, confirma que podemos acercarnos a Dios, confirma todos estos efectos que miramos en la muerte de su Hijo Jesucristo en favor de nosotros, la Iglesia. La justificación que trae, pues trae una paz a nuestras vidas y a nuestros corazones. ¿Sí? Dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hablaba ahorita, ¿sí? Después de que usted ha pagado una deuda, ¿sí? Y ya usted tiene el certificado de que canceló la deuda, pues usted duerme tranquilo porque ya no le debe absolutamente a nadie. Entonces, esa justificación se manifiesta también en un efecto a favor de la Iglesia a través de la resurrección de Cristo. Otro aspecto es la vida eterna. San Juan capítulo 11, versículos 25 y 26 dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es decir, si Cristo no hubiera resucitado, pues nosotros tampoco tendríamos resurrección y no habría esa esperanza en nosotros de que íbamos a resucitar. Por eso dice la palabra que cuando alguien muere en Cristo Jesús no debemos tener tristeza como los demás, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, también traerá con nosotros a aquellos que vivieron en él. Entonces hay una vida eterna, hay una esperanza insondable, incalculable en nosotros que ha producido como un efecto a favor la resurrección con el audio número 10, Señor y Salvador, efectos a favor de la Iglesia, de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, en este caso ya tratando los efectos de la resurrección. Otro aspecto es que nos trae una fe verdadera. Es decir, 1 Corintios 15, del 13 en adelante dice, porque si no hay resurrección de muertos, Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es nuestra fe. Porque está hablando de una fe verdadera. Porque por la fe verdadera es que predicamos de Cristo. ¿Sí? Si no hubiera resucitado, no habría en nosotros un efecto a favor y una seguridad a la hora de predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? En esa fe verdadera se ha confirmado precisamente porque Cristo ha resucitado. Si Él no hubiera resucitado, sigue diciendo el texto, versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Por eso estoy hablando de una fe verdadera, ¿sí? Que nos hace tener esa convicción de la fe que tenemos, de la palabra que creemos y de la que aún predicamos. Precisamente que Cristo se ha levantado de los muertos porque su tumba está vacía. Porque se manifestó a muchas personas después de que resucitó, porque caminó en medio de su pueblo después de que fue resucitado, ¿sí? Entonces dice el versículo 18, sí, continúa diciendo, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Por eso hablaba ahorita, ¿sí? Que Él traerá con nosotros los que durmieron en Él. Hay una esperanza,
¿sí?, de vida eterna, de resurrección en nuestra vida como un efecto favorable de la resurrección. Al Cristo resucitar, este es otro efecto, también nosotros vamos a resucitar, es decir, no moriremos eternamente. Sigue diciendo el versículo: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, como los de sin, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si nosotros predicamos que Cristo resucitó, pero no resucitó, somos dignos de lástima porque estamos perdiendo el tiempo. Es decir, ahí como dice el dicho, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos, como dice el dicho, ¿no? Y como dice la palabra de Dios, porque así lo enseña la palabra de Dios, pero como una, en este caso, como una rebeldía del pueblo para no obedecer a los mandamientos de Dios, ¿sí? En nuestro caso, si Cristo no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra fe, nuestra predicación. Aquí estaremos perdiendo el tiempo enseñando esto, pero hemos ahora, dice el versículo 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en él es hecho. Así que hay una esperanza, una fe verdadera que nos la da la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo en el Gamarra, audio número 8 con el subtema número 10, los efectos a favor de la iglesia con la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Bien, hemos hablado, así a grandes rasgos, de los dos primeros efectos, con la muerte y la resurrección. En estos audios que me quedan, quiero hablar de los efectos a favor de la ascensión de Cristo a los cielos. Uno de ellos a considerar, de los considero más importantes de todos, ¿sí?, aunque todos son importantes, no hago excepción de ninguno, pero este efecto es el que nos permite hacer la obra de Dios, el que nos permite avanzar, nos permite afirmarnos en la fe, nos permite tener la confianza en Cristo Jesús, el creer la palabra de Dios, el creer las promesas, el creer a todo lo que está escrito, ¿sí? Y es el derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre todos nosotros los que ahora somos hijos de Dios. Si el Señor nos sube al cielo, pues el Espíritu Santo no se derrama sobre nosotros. Recordemos que Él dijo, no los dejaré huérfanos, les enviaré otro consolador. Y estaba hablando del Espíritu Santo de Dios. Es decir, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba sobre toda carne, sino que venía sobre los reyes, sobre los profetas, para traer el mensaje de Dios hacia el pueblo. Pero ahora nosotros tenemos un efecto maravilloso, y es que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, mora en nuestros corazones. Dice Hechos capítulo 1 del 1 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, ascendió a los cielos, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Su resurrección es indubitable, no admite ningún reproche, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces aquí encontramos un efecto maravilloso, glorioso. El haber ascendido permite que el bautismo del Espíritu Santo, derramamiento, llenura del Espíritu Santo, venga y se derrame sobre toda carne, como estaba profetizado por Joel, es decir, sobre todos aquellos que lo reciben, que reciben a Cristo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Con el audio derrama de Pentecostés sobre todos los que estaban reunidos, comenzaron a hablar en lenguas y comenzaron a hablar de las maravillas de Dios, del Espíritu Santo, ¿sí? Que evento maravilloso y glorioso que sucedió a favor de la iglesia, porque allí es donde la iglesia recibe el poder. Por eso más adelante dice, recibiréis poder en Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. A través del derramamiento del Espíritu Santo, se pueden hacer los milagros, se puede llevar la predicación de la palabra de Dios, se puede buscar la dirección de Dios, se pueden entender los misterios también de Dios, porque se nos ha revelado por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Se puede tener comunión con Dios, porque a través del Espíritu Santo de Dios nosotros nos comunicamos con el Padre, porque Él intercede por nosotros, porque Él nos redarguye, porque Él nos guió a toda la verdad, porque Él permanece en nosotros, porque nos convenció de pecado, de justicia, de juicio. Hace un trabajo maravilloso en la obra de cada uno de nosotros, como también ya ha sido expuesto acerca
del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo en otras ocasiones pasadas. Entonces, aquí encontramos un efecto glorioso, precioso, maravilloso, que Dios, nosotros la iglesia hemos recibido de parte de nuestro Dios, al Jesucristo haber recibido arriba y el no estar huérfanos porque nos ha dado de su Espíritu Santo. Bien, como ya me queda corto tiempo, otro de los efectos que tenemos a favor de la iglesia con la ascensión de Cristo es que ir al cielo hizo una promesa. Él se fue, pero dijo que volvería. Es decir, otro efecto es la esperanza de que regresará por nosotros para llevarnos al lugar donde Él está. En San Juan capítulo 14, del 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, el Señor ha preparado lugar para nosotros y después de haber ascendido al cielo dejó una gran promesa que es la que mantiene viva nuestra fe, ¿sí? Como también lo dice en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Manifestación gloriosa es su pronto regreso. Entonces hay una esperanza gloriosa, hay un efecto maravilloso y es que vamos a estar en el lugar donde Él está porque Él lo ha prometido, ¿sí? Al irse, y antes de irse lo prometió, Hechos 1, 10, 11 dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá otra vez. Entonces, así vendrá otra vez. Así como la habéis visto ir, así volverá nuestro Señor Jesucristo, como un efecto precioso, una esperanza gloriosa y maravillosa, que es llevarnos a donde Él está, ¿sí? Y librarnos ya de toda maldad, porque para llevarnos a Él tiene que suceder algo, y es la transformación de nuestros cuerpos mortales, como un efecto del haber ascendido, ¿sí? En Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, es decir, regrese después de haberse ido, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En 1 Corintios 15, 51 al 53 dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, Maranata, Cristo viene, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea que hay un efecto maravilloso, y que este cuerpo que está bajo pecado, que está bajo naturaleza caída, va a ser transformado, pero porque Él volvió y Él vuelve. Cuando regrese, es que se va a suceder ese efecto después de haberlo ascendido al cielo, ¿sí? En nosotros vamos a ser transformados. Aparte de eso, se obtendrá la victoria final como otro efecto sobre la muerte, ¿sí? Dice el versículo 54 y 55, 1 Corintios 15. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sí? Habrá victoria por siempre con el regreso de nuestro Señor Jesucristo, como un efecto de haber ascendido, porque está preparando el lugar para todos nosotros. Entonces, vemos acá a grandes rasgos algunos aspectos maravillosos a favor de la iglesia: muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Y un aspecto para tocar en esta primera parte es librarnos de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 1:10, esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Sabemos que se acerca la gran tribulación, la cual Dios va a librarnos y va a enviar a su Hijo en rescate por todos nosotros. Así que es un efecto maravilloso de que Él se haya ido, porque Él volverá cuando todas esas cosas que se profetizaron se cumplan, y que de hecho están cumplidas en nuestros ojos. Espero haber sido claro en esta primera parte. Recuerden, su pastor, hermano y amigo Leonel Gamarra, desde Medellín, Colombia, Iglesia Cristiana Jesucristo a la Puerta, Shalom y Maranatá. Bendiciones, buenos días para todos, Dios los bendiga.
a los que se encuentran en diferentes partes del mundo, expositores, oyentes, directivos de este maravilloso grupo Kairos de Dios. Su pastor y amigo Leonel Gamarra, desde Medellín, Colombia. Y en esta semana con el tema que venimos hablando acerca de la cristología, su tema número 10, los efectos a favor de la iglesia, con la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Para concluir con el audio número 1, en esta semana he mencionado algunos de los efectos a favor de la iglesia, entendiendo de que es un tema demasiado profundo, extenso, porque hablar de todo lo que beneficia a la iglesia y aún al mundo entero, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Porque digo al mundo entero, desde luego porque de allí salimos nosotros y a través de la muerte pues hemos sido salvados, librados de la condenación eterna para ser parte de la iglesia de Jesucristo. El pasaje central que tomamos para esta enseñanza fue Romanos capítulo 5, del versículo 6 al 11, que nuevamente leo en el nombre de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo, y que dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hablaba algunos aspectos en la primera parte acerca de esos efectos a favor de la iglesia con la muerte de Cristo. Uno de ellos fue la justificación, Romanos 5 del 6 al 9, 2 de Corintios 5, 21. Otro fue la reconciliación, Romanos capítulo 5, 10 al 11, 2 de Corintios 5, 18 y 19, Colosenses 1, 20 y 21. Otro de esos fue la vida, Efesios capítulo 2, del 1 al 5. Otro fue el perdón de los pecados, Colosenses 2, 13, 1 de Juan 4, 10, Efesios 1, del 6 al 8. La otra fue llevarnos o acercarnos a Dios, 1 de Pedro 3, 18, Efesios 2, 13. La salvación es otro aspecto, Tito 3, del 3 al 5, limpiarnos de pecado, 1 de Juan 1, 7. Todos estos efectos con relación a la muerte de Cristo fueron expuestos en la primera ponencia de esta enseñanza, de este subtema número 10. Pastor Leonel Gamarra con el audio número 2, las conclusiones. Para el subtema número 10, los efectos a favor de la iglesia con la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Miramos entonces también que efectos a favor de la iglesia con relación a la resurrección de Cristo fue la justificación, que estaba también con el efecto de la muerte. En Romanos capítulo 4, versículos 24 y 25, mencionamos que la justificación nos traía paz, de acuerdo a Romanos capítulo 5, versículo 1. Otro de los efectos fue la vida eterna, en San Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Una fe verdadera, 1 de Corintios 15, del 13 al 20. Hablamos también de efectos a favor de la iglesia con la ascensión de Cristo. Mencionábamos que uno de los grandes efectos maravillosos para nosotros la iglesia ha sido el derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre todos nosotros, es decir, sobre todos aquellos que recibimos y aceptamos a Cristo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Mencionábamos allí en Hechos capítulo 1, del versículo 1 al 5. También hablábamos acerca de esa esperanza de que regresará por nosotros para llevarnos al lugar donde Él está. Esto hablando de efectos a favor de la iglesia con la ascensión de Cristo hacia los cielos. Y esa esperanza de regresar por nosotros nos llevará a ese lugar donde está, de acuerdo a San Juan capítulo 14, del 1 al 3, Tito 2, 13, Hechos 1, 10 y 11. ¿Sí? También hablaba de otro efecto a favor de la iglesia, la transformación de nuestros cuerpos. Colosenses capítulo 3, 4, 1 de Corintios 15, 51 al 53. Aquí también quiero resaltar que en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 también nos habla del versículo 16
al 17 sobre este evento de transformación de nuestros cuerpos mortales a inmortal. También otra que hablábamos fue la victoria final sobre la muerte con la ascensión de Cristo, 1 Corintios 15, 54 y 55, y un tema importante que es el librarnos de la ira venidera, 1 Tesalonicenses 1:10, sabiendo que Cristo subió con la promesa de volver para librarnos de la ira venidera que se acerca al mundo entero, y que a propósito estamos cerca a las puertas de irnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, en la primera ponencia acerca de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, estos fueron los aspectos que miramos con relación a este maravilloso y profundo tema, inacabable por cierto. Pastor Leonel Gamarra con el audio número 3, con el subtema número 10 de la Cristología, efectos a favor de la Iglesia con la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Estamos hablando de las conclusiones. Para concluir, quiero hacer algunas aportaciones más a un tema, como repito, tan profundo, tan extenso, ¿sí? Como lo son los beneficios a favor de la Iglesia con la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Digo profundo y ahorita mencionaba inacabable porque es lo que venimos predicando y anunciando hace 2000 años, desde el momento en que Cristo sube a los cielos y que se les encomienda la gran comisión a los discípulos de llevar esas buenas nuevas a toda criatura. Quiero hablar de dos aspectos más con relación a cada efecto a favor de la Iglesia, y espero que esto los motive a continuar mirando y escudriñando en la palabra de Dios todas estas cosas maravillosas que nosotros hemos recibido con la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, efectos a favor de la Iglesia con relación a la muerte de Cristo. Uno de los que vamos a mirar hoy es la santificación. Santificación es ser apartado, ser separado exclusivamente para el servicio, la adoración, la exaltación a nuestro Dios. Hebreos capítulo 10, del 10 al 14 dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando de la muerte de Cristo, que con esa muerte somos santificados porque su sangre nos rocea, nos limpia, nos purifica, nos quita toda mancha de pecado y nos separa, nos aparta exclusivamente para Dios. El versículo 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, porque los cubrían solamente. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, es decir, su muerte, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Trae una santificación, trae una perfección, no porque no nos equivoquemos, sino porque nos ajustamos a la perfecta ley, a la perfecta palabra de Dios, que guía, que corrige nuestras vidas, que nos enseña cuándo debemos corregir algo, cómo lo debemos corregir, cómo debemos actuar. Por eso nos hace perfecto, porque los que andan en la ley de Jehová son perfectos, nos enseña la palabra, no por nuestra perfección, sino por la perfecta ley. Entonces la santificación es un efecto para la Iglesia, y que viene con la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que separarnos exclusivamente para la ascensión de Cristo. Hablando entonces para los efectos de la muerte de Cristo, otro aspecto que quiero mencionar en este día de conclusiones es la libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Escuchó bien? Libertad para entrar al lugar santísimo. Recordemos que en la antigüedad, antes de que Cristo se manifestara, la gracia se manifestara, el tabernáculo constaba de tres partes. La primera, que el atrio, estaba formado por la puerta de, la puerta del tabernáculo. Estaba en ella el altar de sacrificio, estaba también en ella el lavacro. Luego había un segundo lugar, sí, que ya se le llama tabernáculo de reunión, que es el lugar santo. En el lugar santo estaba la mesa de los panes, estaba el candelabro, estaba el altar de incienso. Allí, en esos dos primeros lugares, los sacerdotes hacían sacrificios, entraban, comían también de los panes y también ofrecían incienso a Dios. Y había un tercer lugar, que es el lugar santísimo, donde estaba
el arca del testimonio, el propiciatorio y los querubines, y dentro de ellos estaban las tablas de la ley, el maná, una urna de oro con el maná que descendió del cielo, y la vara de Aarón que reverdeció. Allí entonces, a ese tercer lugar, llamado lugar santísimo, no podía entrar absolutamente nadie, a excepción del sumo sacerdote, que entraba por el turno que le tocara una sola vez en el año. ¿Escuchó bien? Una sola vez en el año. Y para poder entrar tenía que ofrecer sacrificios por él y por el pueblo. Entonces no existía esa oportunidad para el resto de los que pertenecían al pueblo de Israel. Ninguna de las otras tribus podía tener acceso. Solo la tribu de Leví y solo los descendientes de Aarón, que era de donde venía esa tribu sacerdotal o de los sumos sacerdotes, podían tener acceso al lugar santísimo. Hoy la iglesia tiene un gran beneficio, un gran privilegio, y es poder entrar al lugar santísimo ya no una sola vez al año. ¿Escuchó bien? No una sola vez al año como solía ser en la antigüedad. Ahora la libertad para entrar es todos los días, en todo momento y en todo tiempo. Así que tenemos un gran beneficio, un gran privilegio de que podemos acceder a un lugar de intimidad y comunión con Dios, porque en el lugar santísimo era donde habitaba esa presencia de Dios en medio del pueblo, donde el sacerdote escuchaba la voz de Dios y donde el sacerdote recibía el mensaje de Dios para transmitirlo a su audio pueblo. Número 5, acerca de la cristología, subtema número 10, efectos a favor de la iglesia con la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. En este caso, hablando con la muerte de Cristo, un efecto maravilloso que es la libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Dónde encontramos esto? Encontramos en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 22. Y dice el texto: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, teniendo libertad para entrar, hermanos. Qué hermosura, qué belleza, qué privilegio, qué gran bendición saber que Dios ha abierto la puerta, el acceso directo al lugar santísimo para tener una comunión con nuestro gran Dios, con nuestro Señor, con el Creador, con el que es 3 veces santo, con el que vive y reina por los siglos de los siglos, con el que nos amó, con el que nos limpió, con el que nos perdonó, con el que nos lavó de nuestros pecados, el que nos libró de la condenación, el que nos librará de la ira venidera. Iglesia, aprovechemos este privilegio, esta oportunidad, este beneficio maravilloso, y acerquémonos todos los días al lugar santísimo. Por eso dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, de su carne, de su cuerpo, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí hay algo que hay que acercarnos a ese lugar santísimo con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe, no dudando nunca jamás, porque Dios ha abierto el lugar, y usted, todo aquello que hemos aceptado a Cristo, tenemos este gran beneficio que es poder acercarnos al lugar santísimo. Pero también dice: con corazones purificados los corazones, porque los de limpio corazón son los que pueden ver a Dios. Los de limpio corazón son los que podemos tener comunión con Dios. Aquí limpiemos nuestras conciencias de todo lo malo, lavémonos con el agua pura de la palabra del Señor, que es la que nos limpia, la que nos purifica, como Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra. Así que esa palabra que ha sido dada, esa palabra que ha sido predicada, lave, limpie nuestras conciencias, nuestros corazones, y podamos tener acceso al lugar santísimo. Recuerde que en los salmos también dice: ¿quién entrará al lugar santo? Dice: limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Así que hay que limpiarnos, Señor, aprovechando esta libertad de entrar al lugar santísimo, pero limpiando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que sea irreprensible, para también poder tener intimidad y comunión con Él. En el lugar audio número 6, con el subtema número 10 de la cristología, los efectos a favor de la iglesia con relación a la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Entonces venía hablando de esa libertad para entrar al lugar santísimo, mencionaba unos salmos. Los salmos que nos hablan de ello también es el Salmo 15 del 1 al 5 y el Salmo 24, del 3 al 5. Bien,
Continuando entonces con los efectos, pero ahora con relación a la resurrección de Cristo. Voy a mencionar también dos efectos más como beneficios favorables a nosotros que somos la iglesia de Jesucristo. Uno de ellos es la convicción o la seguridad de que la palabra de Dios es verdad, de que no miente, de que no falla, de que es segura, de que podemos tener plena certeza, plena convicción, plena seguridad de que Dios, o que la palabra de Dios es inspirada por Dios y que en ella absolutamente está toda la verdad. Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque ya son las que dan testimonio de mí en San Juan 5:39. Pero quiero mencionar en esta oportunidad San Juan capítulo 2, 21 y 22. Jesús está hablando acerca del templo y de su cuerpo. Y dice más, él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura. Obsérvese que dice, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. En cierta manera hubo alguna incredulidad en algunos momentos en los discípulos de Jesús, pero que esa incredulidad sale de ellos en el momento en que Él resucita y le ven resucitado. Entonces hay una convicción plena, segura en ellos, de la palabra de Dios, de lo que está escrito es verdad, de lo que Jesús habló es verdad, y que se cumple, y que esa palabra que Él mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ni una tilde ni una jota pasará hasta que todo esto se cumpla. Así que la resurrección de Cristo trajo esa convicción en los discípulos y por eso ellos predicaron esa palabra con seguridad, sin temor, enfrentándose a los desafíos, a la muerte, enfrentándose a todas aquellas circunstancias adversas como cárceles, como azotes, como las mismas decapitaciones, las mismas piedras cayendo encima de ellos, quitándole la vida, y sin embargo ellos no cesaron de predicar por la convicción que quedó al ver a Cristo resucitado, que la palabra de Dios era verdad y cómo esa palabra podía transformar, podía cambiar y podía salvar muchas otras vidas, como fue salva la vida de cada uno de sus discípulos que le siguieron cuando Él estuvo caminando sobre esta tierra. Entonces que ese es un efecto también, y que esa convicción que ellos tuvieron nos la transmitieron y quedó plasmada en la palabra de Dios. Pastor Leonel Gamarra con el audio número 7, Cristología, subtema número 10, efectos a favor de la iglesia con la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Otro de esos efectos maravillosos con la resurrección de Cristo es la esperanza de volver a ver a los que murieron en Cristo Jesús. Escuche bien, una esperanza gloriosa de volver a encontrarnos con aquellos que partieron, o que el Señor los traerá de vuelta con nosotros. Y dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Escuchó bien? Cuando parte un ser querido que ha partido en Cristo Jesús, la palabra dice, no ignore acerca de los que duermen, de los que partieron. Dormir en la muerte para el cristiano es un sueño de descanso, como Lázaro en el seno de Abraham, siendo consolado. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Quienes mueren sin Cristo no hay la esperanza de volvernos a ver o de volvernos a encontrar con ellos, o de saber que un día resucitarán para vida eterna. Por eso, cuando un hermano parte a la presencia del Señor, más allá del vacío y la tristeza que humanamente podemos recibir, tenemos la convicción, la alegría y el gozo en nuestro corazón de que ha partido con el Señor y que Él también se levantará de los muertos para poder reinar y vivir con Jesucristo, como también nosotros los que vivimos guardamos esa esperanza. Porque dice el 14, si creemos, hay una convicción, tiene que haber una convicción de que Jesús murió y resucitó. Cristo resucitó, Cristo se levantó de los muertos y Dios traerá con Él a los que durmieron en Él. Así que aquí hay un efecto y una esperanza maravillosa, la cual también es para todos nosotros, los que aún tenemos con vida. Es decir, el saber que Cristo resucitó nos da esa esperanza de resurrección también a nosotros, no de reencarnación, de resurrección.
para una vida eterna con Él, al lado de Él, viviendo en el cielo nuevo, la tierra nueva, la nueva Jerusalén, en todas esas promesas maravillosas y gloriosas que encontramos en la preciosa palabra de Dios. Así que esto también lo motiva a usted a estar convencido de esa resurrección de Cristo, y que sus discípulos nos lo contaron, que la palabra de Dios lo afirma, y que aún las mismas evidencias científicas demuestran que Jesús se levantó de los muertos, porque su tumba está vacía, y usted sabe que hace poco abrieron ese lugar y no encontraron absolutamente nada de los restos del cuerpo de Jesús. ¿Cómo lo van a encontrar si los ángeles dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Cristo resucitó. Pastor Leonel Gamarra con el audio número 8, Cristología, subtema número 10, efectos de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Bien, para finalizar, quiero hablar entonces de dos efectos más a favor de la iglesia, ahora con relación a la ascensión de Cristo. El primero de ellos es que tenemos algo a favor de nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador, y que hacemos parte de la iglesia que Él compró y Él ganó con su propia sangre. Romanos capítulo 8, versículo 34, nos habla de un efecto maravilloso a favor nuestro, y que es la intercesión ante el Padre. Es decir, tenemos un intercesor, ¿sí? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, no quedó muerto. El que además está a la diestra de Dios, es decir, el que ascendió, el que subió, el que está a la diestra de Dios, dice, el que también intercede por nosotros. ¿Qué hace el Hijo en su ascensión a la diestra del Padre? Pues intercediendo por nosotros. Sabemos que Cristo Jesús tiene una gran responsabilidad, tuvo una gran responsabilidad, asumió un gran reto al venir acá, despojarse del ser igual a Dios, y ahora tener esa responsabilidad ante el Padre de interceder por nosotros, o sea, Dios intercediendo por nosotros, Dios el Hijo intercediendo ante Dios el Padre, ¿sí? Pero una responsabilidad con un deleite de saber que Él lo hace por amor a nosotros, porque Él mismo dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Él puso la vida por nosotros, ahora intercede por nosotros, ahora Él está ante el Padre intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe que somos humanos, sabe que somos débiles, se acuerda de nuestra debilidad. Él tiene compadecencia de nuestras vidas porque Él vivió como humano. Él sabe el sufrimiento del ser humano, el tener hambre, el tener sueño, el tener dificultades, el tener aflicciones, el tener tentaciones, porque Jesús fue tentado absolutamente en todo y sin pecado. ¿Y quién mejor para entendernos que aquel que ha vivido también los mismos padecimientos que se viven en esta carne que nosotros padecemos hoy? Damos gracias a Dios porque Jesús entiende nuestra condición, sabe, conoce nuestra condición, y eso nos lleva a interceder ante el Padre para que su misericordia, su amor, su gracia y su favor se extiendan sobre nuestras vidas. Pastor Leonel Gamarra con el audio número 9, con el subtema número 10 de la Cristología, efectos a favor de la iglesia en la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Entonces hablaba de esa intercesión ante el Padre, pero también hay otro efecto a favor nuestro, y sí que hay una defensa ante el Padre. Es decir, tenemos un abogado. ¿Cuántos de nosotros, si en el mundo tuviésemos un abogado que nos defendiera sin cobrarnos un peso, andaríamos más tranquilos? Y cuando tuviésemos un problema, una dificultad, podríamos tener una garantía anticipadamente, saber que hay un abogado que nos va a defender, que va a defender nuestra causa frente a hechos o circunstancias que se puedan presentar, y saber que lo hace gratuitamente. Sabemos que cuando tenemos un problema jurídico, aun cuando nosotros no lo hayamos creado, pero por X o Y circunstancias no los hayamos tenido, pues ya tenemos que preocuparnos porque necesitamos a alguien que nos defienda. Necesitamos a alguien que esté en defensa nuestra por las leyes, por lo legal, porque toda persona que se va a defender necesita un abogado.
sea un abogado contratado, sea un abogado de oficio, pero sabemos que necesitamos a alguien que nos defienda frente a procesos jurídicos. Hermano, qué hermoso es saber que nosotros tenemos un abogado también ante el Padre y que lo hace gratuitamente, que no nos está cobrando y que nosotros debemos de tener en cuenta que ese abogado está vigente para nuestras vidas aún. Pero no podemos olvidar lo siguiente que le quiero decir. Ese abogado un día se convertirá también en nuestro juez y por eso es mejor aprovechar ahora que es abogado, porque no queremos estar delante de Él. De seguro no vamos a querer estar delante de Él cuando Él sea nuestro juez, porque Él será el encargado de ejecutar el juicio. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, pecar es cometer un delito ante Dios. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, que cuando cometemos un pecado, estamos cometiendo un delito frente a Dios, y todo pecado nos causa una condenación, nos causa la condenación, nos lleva a la muerte, a la perdición eterna. Pero tenemos un abogado que está defendiendo nuestra causa porque Él conoce nuestra condición. Pero ese abogado nos va a defender siempre y cuando nosotros reconozcamos que somos débiles y que le fallamos a Dios, reconozcamos nuestro pecado, reconozcamos nuestra culpa, nos humillamos, nos arrepintamos, le pidamos perdón a Dios para que Él pueda defendernos, porque Él pagó el precio por nuestro pecado, no los que cometimos en el pasado, sino los que podamos también cometer en el futuro, pero siempre y cuando en ese futuro 10, que cometamos un pecado, nos arrepintamos. Eso no nos da libertad para pecar, sino que saber que nos arrepentimos cuando cometemos un pecado y Dios nos perdona. Vengo hablando de esa defensa ante el Padre. Qué dichoso, qué precioso es que Dios ha puesto un abogado para nosotros y que es Jesucristo el justo. Pero les recuerdo una vez más, ese abogado un día se convertirá en su juez. Si usted ahora no le busca, si usted ahora no recibe sus servicios, ese beneficio a favor nuestro, un día ese abogado dejará de serlo y se convertirá en nuestro juez. Y le repito una vez más, de seguro no vamos a querer estar delante de Él cuando Él sea ese juez, que ya no tendrá misericordia de nuestras vidas, porque la misericordia, que aunque es eterna, no lo es para todo aquel que no se quiera arrepentir. La es eterna para aquel que guarda sus mandamientos y obedece a su palabra. Entonces, amados hermanos, este es un tema muy maravilloso, muy profundo, con muchas cosas por seguir hablando, mirando, pero el tiempo aquí se nos ha terminado. Espero que cada uno de estos aportes, de estos apuntes, de estas aportaciones que hemos hecho en esta exposición durante estos 2 días sea de gran bendición para usted y lo motiva a seguir buscando, a seguir escudriñando en la palabra de Dios, conociendo todas esas bondades, todas esas maravillas, esas profundidades insondables de la palabra de Dios, y que lo lleven a conocer cada día más al autor y consumador de la vida, al que murió por usted, al que se levantó de los muertos por usted, al que subió a los cielos por usted, por cada uno de nosotros, aquel que entregó su vida, pero que también la volvió a tomar, y quien subió a los cielos, pero que también muy pronto volverá. Él dijo: caminaré y volveré a mi lugar hasta que se arrepientan, reconozcan su pecado. Entonces reconozcamos nuestro pecado todos los días delante de Él, aceptemos también esa intercesión ante el Padre, esa defensa ante el Padre como el abogado de nuestras vidas, de nuestras almas. Muchas gracias a todos, muchas bendiciones a los directivos, a los ponentes, a los receptores que escuchan estas enseñanzas, y que esperamos que sigan siendo de bendición. No dejen de orar por nosotros para que el Señor nos siga dando gracias, sabiduría, y también podamos seguir creciendo, porque todo esto es de crecimiento para todos nosotros. Ninguno lo ha alcanzado todo y ninguno se la sabe toda. Por más años que llevemos o lleven el Evangelio, siempre tenemos muchas cosas por aprender. Muchas gracias para todo. Recordemos que Jesucristo está a las puertas. Estemos preparados. La generación está llegando al tiempo límite y la venida del Señor también está cerca. Un abrazo a la distancia para todos. Su pastor, hermano y amigo Leonel Gamarra, desde Medellín, Colombia, de la Iglesia Cristiana Jesucristo a la Puerta, porque Jesús está a la puerta. Shalom y Maranatha.